y quizás esa particularidad de inquietos. Géminis es un signo muy inquieto. Géminis, si hay ascendentes, Géminis, soles, a partir de hoy lunes 8 de diciembre hasta el domingo 14. Géminis, tu planeta regente es Mercurio. Mercurio aún sigue en el signo de Escorpio, todavía está haciendo un gran trabajo Mercurio y hay una gran oposición de Mercurio y Urano. Tensión, Géminis, tensión, tensión en el ambiente para Géminis. ¿Qué pasa con esta oposición que de hecho se va a estar perfeccionando esta semana hasta el domingo 14? Géminis, si tu planeta regente es Mercurio y está trabajando en el grado 26, 28 en Escorpio, ascendente con Urano próximo a entrar a tu signo, esto tiene nombre propio. Géminis, ascendentes y soles, es la semana de decirme mis propias verdades. ¿Cuál es la verdad que quizás estoy maquillando? Si eres ascendente en Géminis o si eres Sol Géminis, trabaja mucho en tus creencias, trabaja mucho en tus verdades. Cuando Mercurio está en oposición a Urano, es un gran momento para nosotros ser conscientes de qué vengo tapando, qué vengo cubriendo o sencillamente qué me cuesta trabajo comprender. ¿Qué es lo que me ha costado trabajo comprender acerca de lo que he vivido, de lo que ha sido este año, de lo que ha sido las retrogradaciones de Mercurio? Entonces es como si Mercurio y Urano pusieran a leer a Géminis o ascendentes qué ha sido este año, dónde me hace falta trabajar más mis creencias, dónde me hace falta trabajar más mi principio mental, dónde debo aprender a discernir quizás un poco mejor. Entonces, creo que es un excelente momento para ascendentes en Géminis o soles que aprovechen la luna. Además, empezamos hoy lunes con una luna en la casa 3 que también está pidiendo racionalizar las emociones. ¿Y cómo es esto de racionalizar las emociones? No esconder lo que está pasando, por el contrario, darle forma, darle voz, darle palabra a todo lo que ha sido la vida, ¿no? Si tú te sientes demasiado exacerbado en una parte, Géminis, ejemplo, si de pronto tú sientes que estás viviendo un momento de mucho auge, de mucho avance, pues vale la pena, ¿qué es lo que no estoy viendo que se está escapando? Algo se está perdiendo. Y viceversa, si ves el panorama muy oscuro, si ves el panorama demasiado negativo, demasiado pesimista, pues también esta oposición entre Mercurio y Urano le permite a Géminis esta semana detenerse un poco y aprender a ver el vaso medio lleno, que estoy ganando. Es imposible que todo el tiempo esté perdiendo y es imposible que todo el tiempo esté ganando. Entonces debe haber un punto medio. Géminis, a través de ser un signo demasiado mutable, a veces tiende a polarizarse mucho. Y su planeta Mercurio en esta oposición con Urano puede llevar a esconder grandes verdades. Entonces, si me duele, pues me duele. Y si no me está doliendo, pues tampoco me está doliendo. Creo que desde ahí es la mejor forma de verlo en los procesos de cotidianidad. Hay una excelente, excelente posición para este signo y tiene que ver en el trígono, en este caso de agua, que se menciona mucho con Júpiter o que decíamos anteriormente, y esto le permite fluir con su mundo emocional. No necesariamente fluir con el mundo emocional quiere decir que todo tenga que ser color de rosa. Vale la pena también sentirse incómodo, vale la pena saber que algo no está fluyendo bien en mi vida y sobre todo una palabra clave, vale la pena aceptar o decir que me duele, que una situación me está doliendo. Quizás ahí la energía del Sol, la energía de Venus y de Marte en la casa 7 para Géminis también le pide reconocer qué está pasando con el otro y si me duele alguna situación, decirla, afrontarla. No pasa nada. A veces Géminis prefiere poner la otra cara. A veces Géminis prefiere decir, no, todo está perfecto, todo está divino, todo está genial y todo está en una frecuencia de armonía. Y a veces la otra cara o la cara escondida de Géminis dice, no, como que el otro gemelo dice, por el contrario, estamos en un momento difícil, esto me está doliendo, esto no está tan fluido y esto no está tan así. ¿Cuál es la posición que aclaro? No es que sea malo, no, no es que sea malo, ¿sí? Aclaramos esto. Pero el enfrentamiento entre Mercurio y Urano pone quizás de muchos nervios o con los nervios de punta al ascendente en Géminis y es una etapa de relajarse, es una etapa de relax, es una etapa de no tomárselo tampoco tan personal. Quizás por ahí. Bueno, vamos a mirar a Adriana Mezquita. Un abrazo, Adriana. Gracias también por tus reconocimientos, por
Hiciste acá un reconocimiento, un corazoncito. Gracias, Adriana. Un abrazo para ti, para todos los que están acá escuchando. ¿Hay ascendentes en Géminis? ¿Quedó claro para Géminis? ¿Géminis? ¿Se entendió, Géminis? Creo que no hay ascendentes en Géminis ni soles. Qué raro. En TikTok casi siempre hay muchos Géminis, pero hoy como que, hoy no vinieron, hoy no se conectaron los ascendentes en Géminis. A ver, miramos si por acá hay. Dice en TikTok, ¿cuándo será que lleva la buena fortuna a Géminis? Géminis siempre cae muy bien. Géminis, el otro año va a ser muy, muy bonito con ese Urano. Si ves el tema de empezar a ver las cosas o el vaso medio lleno para Géminis. Un placer saludarte, gracias. Lo mismo para ti, un abrazo. Sí, aquí estoy, Javier, yo soy Géminis. Héctor, un abrazo para Héctor también que está por acá. Lucía, está Verónica también, Cata. Hoy es día feriado, dice. Muy bien, yo soy ascendente en Géminis, me encanta. Miguel, un abrazo, saludos desde Puerto Cruz. ¿Dónde queda Puerto de las Cruz? Estado Anzu. Bueno, ahí está el nombre. Soy Géminis, abrazos también para los geminianos. Muy bien. Ascendente en Géminis, dice Lore Fail. Un abrazo para Lore Fail. Aquí escondida escuchándote. Ajá, Paola Capo, yo sé que ella es de las que se esconde y a veces no se mete al live. A veces solo se queda ahí en el screen y no entra al live. Aquí sale. Aquí sale. Bueno, hoy se atrevió a saludar. Muy bien. Bienvenida. Es maestro tóxico. Acuérdense que soy maestro tóxico que hace bullying incluso aunque estemos al aire. Bueno, pasemos.